Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde tenemos un tema triste, un tema bastante triste de abordar el día de hoy, porque el día 10 de septiembre de este año, el activista Charlie Kirk fue asesinado en un campus de una universidad en Utah, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Y Charlie Kirk era un activista, pero era un cristiano, él tenía una organización tratando de cambiar este país, cambiar a los Estados Unidos, de revertirlo al cristianismo, a revertirlo a la moralidad, porque como todos sabemos, Estados Unidos ha sido el proveedor de muchísima inmoralidad y de todas las cosas aceptadas que son inmorales, que son moralmente incorrectas. Y él estaba tratando, ¿verdad? Su organización se llamaba Turning Point, o el punto de vuelta, de retorno, del camino a donde iba los Estados Unidos moralmente, especialmente con la juventud. Pero para darnos un poco más detalle de quién era Charlie Kirk, veamos el siguiente video de quién era. El comentarista estadounidense Charlie Kirk era uno de los activistas de derecha más influyentes de Estados Unidos, especialmente entre jóvenes conservadores, y un aliado de confianza del presidente Donald Trump. Charlie Kirk era el hijo de un arquitecto y de una terapeuta de salud mental que creció en un suburbio de clase media de la ciudad de Chicago. Era cristiano evangélico, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños, de 3 años y 15 meses. Comenzó a hacerse conocido a partir de los 18 años cuando cofundó Turning Point USA. Es una organización estudiantil que promueve ideales conservadores en las universidades estadounidenses. ¿Y qué defendía? Pues entre sus causas estaban la defensa de los valores cristianos evangélicos, el derecho a portar armas en Estados Unidos, la economía del libre mercado, y también era un crítico abierto de los derechos de personas del colectivo LGBTI. Difundió posturas antitransgéneros, también teorías conspirativas, entre ellas la que se conoce como el Gran Reemplazo, que se basa en un supuesto complot para sustituir a las personas blancas por grupos minoritarios. Se refería con escepticismo a la pandemia del COVID-19 y no menos polémica fueron sus posturas defendiendo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho de los ciudadanos de este país a portar armas de fuego. Y bueno, como hemos visto en el video, Charlie era un activista y había logrado muchísimo avance, había sido incluso parte fundamental en la movilización de toda la juventud para votar por el presidente Donald Trump, que es más conservador que la oposición que le enfrentaba con Kamala Harris en las elecciones de acá de los Estados Unidos. Y desgraciadamente fue asesinado, como ya mencionábamos, en este campus de la universidad, donde él estaba dando una plática. Él debatía a los jóvenes porque él creía firmemente en Dios, creía firmemente en la Biblia. Y él, de hecho, ha hecho muchos avances en predicar el cristianismo y a la juventud, porque la juventud del día de hoy en los Estados Unidos está creciendo sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de guía. ¿Por qué? Porque las familias han sido desintegradas, no solamente por el divorcio, sino por madres solteras, por toda la inmoralidad que arrastra a esta sociedad en Estados Unidos. Y él se había dado la tarea de cambiar esto, de traer a la juventud de nuevo a Dios, de nuevo a la Biblia, de nuevo a los principios morales, entendiendo que no hay moralidad aparte de Dios, que esto está derivado de las leyes divinas, que todas las leyes de Dios son leyes divinas. Incluso Charlie en muchos videos ha dicho cosas como lo que está escrito en el Salmo 19, en el versículo 7, donde dice: la ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. Charlie lo dijo muchas veces, no solamente lo dijo, sino lo creyó, y él estaba tratando de hacer que la juventud entendiera que hay una forma mejor de vivir, que hay una forma mejor y que es de acuerdo a los principios bíblicos. Y aquí en Abre Mis Ojos estamos dedicados a restaurar el cristianismo original, el cristianismo de la Biblia,
no el cristianismo tradicional, pero la entrada al cristianismo ya es un paso muy grande comparado con cómo vive la sociedad en general, la sociedad secular, la sociedad apartada de Dios, porque la realidad es que muchas personas ya no creen en Dios, y ya están hartos de la religión, porque solamente ven mitos, solamente ven tradiciones. Pero Charlie se dio la tarea de hacer esto, una tarea muy noble, al mismo tiempo, tenemos que decirlo, él también él iba para debatir a las personas, a los jóvenes en los campus, para tratar de comprobar a través del discurso, del debate, de el compartir las ideas de uno y de otro lado, porque a él lo confrontaban, ¿verdad?, con preguntas difíciles acerca, por ejemplo, del aborto, temas como el aborto, temas como la inmoralidad sexual, temas como incluso la misma existencia de Dios, y todo el liberalismo que existe aún en todos en los campos universitarios en los Estados Unidos, y también en las escuelas secundarias y preparatorias de los Estados Unidos. También Charlie en muchos de sus discursos, o cuando estaba hablándole a toda la juventud, porque él no tenía ningún transcripto, él hablaba de corazón, simplemente decía lo que sentía, lo que veía, y lo hizo su misión también, tratar de crear esta conciencia en la juventud americana, para que se volvieran a Dios, a una sociedad temerosa de Dios, que creyera en la Biblia, que supiera todos que Jesús es quien salva. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto, porque este suceso del asesinato de Charlie Kirk, que se ha hablado en muchas plataformas, ahora ya sabiendo quién era Charlie Kirk, y realmente ahora su impacto se va a engrandecer, va a ser exponencialmente mayor el impacto de su organización, siendo que era incluso él amigo del presidente Trump, y como ya mencionábamos, instrumental en su campaña para ser elegido por la juventud, de tratar de virar a los Estados Unidos en la dirección correcta, en la dirección de Dios y de sus caminos. Incluso él decía en Romanos, como lo que dice en Romanos 3:23, lo decía muy frecuentemente, decía, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Charlie mismo decía que ¿cómo vamos a saber qué tan lejos estamos de la gloria de Dios, qué tan destituidos estamos de la gloria de Dios si no conocemos sus leyes? Él era un proponente de los 10 mandamientos, como están escritos en el Éxodo, de todos los 10 mandamientos, y decía que como sociedad teníamos que volver a ello, porque de ahí derivan todas las otras leyes, y está en lo correcto. Desgraciadamente, él terminó siendo asesinado en este campus, en esta universidad de Utah, por lo que decía. Y lo más triste de todo es que hubo muchas reacciones en línea celebrando su muerte. ¿Por qué? Porque hay gente que ya no tolera la sana doctrina. Mucha gente que ya no podía resistir, porque saben que no podían argumentar contra él. Si él hablaba de la verdad, hablaba con la Biblia, quizás no en su totalidad, ¿verdad? Porque algunas cosas, obviamente, todavía no estábamos nosotros en acuerdo con él, y no se trata de nosotros estar en acuerdo. Vemos cosas en la Biblia que contradicen algunas de las cosas que él decía de este cristianismo tradicional, pero es interesante cómo él mismo estaba proponiendo también que estaba escribiendo un libro, de hecho, que salió a la venta inmediatamente después de su muerte. No estaba programado para salir sino hasta diciembre, pero lo sacaron ahora en septiembre a la venta. ¿Por qué? Obviamente por el fallecimiento de Charlie Kirk, por este asesinato que ocurrió en contra de su persona. Y este libro, que se llama Detente en el nombre de Dios, cómo el honrar el sábado cambiará tu vida. ¿Por qué? Porque estaba teniendo entendimiento. Él lo platica en este video. Veamos este video donde él platica cómo es que él empezó a guardar el sábado, incluso también en su vida personal. Veamos este video. Entonces, Charlie Kirk, un poco de tu historia religiosa.
Sí, así que es un honor estar aquí y gracias. El sábado es uno de mis temas favoritos para hablar, honestamente, porque estoy harto de hablar de política todo el día. Es todo lo que hago, entonces me vuelve loco. En realidad, esto es mucho más importante que eso y podría unir a ambos si fuera necesario, pero no tenemos por qué hacerlo. Bueno, es más importante que eso. Yo crecí en un ambiente presbiteriano. Luego dejamos esa iglesia, fuimos a lo que mejor podría llamarse una iglesia evangélica que predica la Biblia. Así que no soy exactamente calvinista ni pentecostal, sino algo intermedio. Mira, nosotros creemos en muchas de las mismas cosas, muchachos. Creo en la inherencia de las Escrituras, creo en que necesitas a Jesucristo, creo en la gracia, no en las obras. Creo que hay un cielo esperándonos, creo en la otra vida, creo en un Dios que creó los cielos y la tierra. Sin embargo, crecí en un ambiente eclesiástico que en el mejor de los casos le restaba importancia al sábado. Y en el peor de los casos decía que el sábado realmente no importa, que el sábado está en tu corazón, que no tienes que guardarlo. Y la historia es bastante larga. De hecho, estoy escribiendo mi próximo libro sobre el sábado. Se llama Detente en el nombre de Dios. Porque Shabbat significa detener o cesar. Entonces no estoy aquí para venderte un libro, ni siquiera está a la venta todavía. Es simplemente algo en lo que pensar. Y honestamente, así como el sábado salvó mi vida, me ayudó a preservar mi familia, me ayudó a preservar mi carrera. Entonces, dos cosas. Número uno, un pastor que realmente me importa, el pastor David Engelhardt, es uno de los miembros de nuestra junta directiva en Turning Point USA. Estaba exhausto. En el verano del 2021 me senté con él, dije, no estoy durmiendo bien, estoy fatigado, y me preguntó muy claramente, ¿estás honrando el sábado? Y le di argumentos teológicos muy débiles, honestamente. Oh, no estoy obligado a eso, o realmente no estoy interesado en eso, no tengo que hacer eso, y realmente me desafió, y no tuve buenas respuestas para ser completamente honesto contigo. Y combinar eso con mi muy buen amigo que es judío, que ahora mismo está pasando por un momento de salud muy difícil, Dennis Prager, quien creo que es el principal maestro de Torah de esta generación. Él es increíble. Es una mente fenomenal, y si no conocen a Dennis Prager sobre el sábado, realmente apreciarían a Dennis Prager porque ha llevado las enseñanzas del sábado a más millones de personas que cualquier otra persona viva. Y espero continuar con esa tradición. Y él siempre hablaba del Shabbat, Y después de un par de años de escuchar esto, me encontré sintiéndome muy celoso de él. Pensaba, espera un segundo, ¿eres capaz de desconectarte por un día, de no trabajar, estar con amigos y familia y adorar a Dios? Yo quiero eso. Y yo empezaba a sentirme realmente celoso de la peor manera posible. Y luego me di cuenta de que no es algo que se pueda comprar en la tienda. No es algo para lo que tengas que pedir un préstamo. Se trata simplemente de priorizar la cuestión de quién está a cargo. Es así de simple. Y si crees que Dios está a cargo, y si crees en Génesis 1.1, porque el Shabbat es una cuestión de si crees o no en Génesis 1.1. Y si crees en Génesis 1.1, entonces honras el sábado. Si tienes dudas sobre Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la primera afirmación de la verdad de las Escrituras es que en el séptimo día descansas porque Dios creó la tierra. Es la celebración más antigua del momento de creación, de la creación de los cielos y la tierra. Y esa revelación cambió mi vida. Podría hablar de esto desde muchas dimensiones diferentes, lo que significó para mí personalmente, lo que significa a nivel macro también. Voy a iglesias por todo el país, hablo en cientos de iglesias de todas las denominaciones diferentes. Y voy a desafiar a la iglesia cristiana porque creo que este es el mandamiento más ignorado del decálogo en nuestro propio detrimento. Y voy a ir un paso más allá y luego dejaré de hablar porque sé que tenemos todo un programa. Lo cual yo creo que es que el honrar el sábado es el mandamiento que te permite honrar los otros 9 mandamientos. Y que el enemigo ha ido tras la honra del sábado porque entonces es más fácil debilitar los otros 9. Y te lo demostraré. Si estás honrando el sábado, es definitivamente más fácil honrar a tu padre y a tu madre porque no estás trabajando en ese día y estás con tu familia. Si estás honrando el sábado, es más fácil no codiciar a la esposa de tu vecino porque no estás cerca de ella, estás con tu familia. Y estás lleno de gratitud ese día. Cuando se honra el sábado es más fácil no tener otros dioses delante de Dios porque ese día está construido como un templo, como un santuario para poner a Dios primero, para no tener ídolos, para no tomar el nombre del Señor en vano. Los otros 9 mandamientos se hacen más fáciles y más accesibles para nuestra naturaleza quebrantada, carnal y depravada si priorizamos el sábado.
Desgraciadamente, como ya comentábamos, este tremendo atentado contra su vida que resultó en su muerte, este asesinato, no solamente atentado, sino este asesinato, ¿verdad? La gente ha conmocionado a muchas personas. ¿Por qué? Porque él solamente hablaba, él solamente debatía. Y sí había personas que no podían con eso, pero la gente cada vez, la gente que está en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, cada vez va más en contra de Dios y de su palabra, al punto de llegar a asesinar a una persona como Charlie Kirk. Y no solo eso, muchas personas celebrando el asesinato de Charlie Kirk. Que eso es absolutamente reprobable y detestable. Pero cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que llegan a suceder estas tragedias? Vamos a ver lo que dice en el Salmo 53, porque esto define a estas personas que están en contra de la palabra de Dios y de la ley de Dios, independientemente de la figura de Charlie Kirk, porque en este Salmo dice lo siguiente: el tonto ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y han obrado maldad abominable. No hay nadie quien haga bien. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender, que el tonto dice no hay Dios. Así clasifica a los ateos Dios mismo como tontos. Y dice que son corruptos y han obrado maldad abominable. Y llegaron a este grado de asesinar a una persona, a un activista que solamente buscaba que el pueblo se volviera a Dios, que una nación, que la juventud se volviera a Dios. Pero como ya estamos en unas sociedades donde la Biblia no tiene el lugar que debería tener, que la palabra de Dios y Dios mismo no tienen el lugar que deberían tener, ya hemos llegado a este nivel de que personas que hablan la verdad son asesinadas. Y todavía, continuando en este salmo, dice: Dios miró desde el cielo hacia los hijos de hombres para ver si había alguno quien entienda, quien esté buscando a Dios. Y Charlie Kirk estaba buscando a Dios. Y prueba de que escribió este libro acerca del sábado, eso comprueba que Dios le estaba dando cada vez más entendimiento para poder hacer algo grande, para poder empezar a cambiar la manera en que las personas ven esto. Porque lo más importante es la verdad absoluta al 100%, es la palabra de Dios. No lo que digamos nosotros, no lo que diga Charlie Kirk, ni ningún ministro, ningún cura. Lo que importa es lo que está escrito. Pero aquí nos declara Dios mismo que ha llegado a este grado la maldad, y ha sido algo tremendo que lleguen a asesinar a una persona así. Incluso dice en el versículo 3, todos se han vuelto, han llegado a ser completamente corruptos. Nadie está haciendo el bien. No, ni siquiera uno. Nunca aprenderán trabajadores de iniquidad. Devoran a mi pueblo como comen pan, no invocando a Dios. Y esto es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que están devorando a su pueblo. El pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Los descendientes de Jacob y los descendientes de José, que es donde iba a ser perpetuado, como ya hemos cubierto en otros episodios, el nombre de Israel, es precisamente los Estados Unidos de Norteamérica. Y son todos los países de habla inglesa, de los países británicos. Y de hecho, ese es el pueblo de Dios físicamente, esa es la descendencia de Israel el día de hoy. Y como vemos en Apocalipsis, va a haber 144,000 salvos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Dios sigue amando a Israel. Israel no solamente, como ya hemos explicado, no solamente ese pedacito de tierra en el Medio Oriente con el pueblo judío, sino hay muchos más descendientes de Israel. Pero a este grado está llegando la maldad el día de hoy. En el Salmo 36 también dice lo siguiente: el malvado profiere transgresión en su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta persona que fríamente asesinó de un tiro a Charlie Kirk es así. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Él venía a predicar el cristianismo, y la gente, y no solamente era él, hay muchos detractores,
Ya no podían soportar, ya no podían tener ni siquiera el más básico o el mínimo temor de Dios, respeto de Dios, el respeto por su palabra. Y esto ha sido realmente algo tremendo. Pero también el mundo cristiano ha sido sacudido en gran manera con este asesinato. Pero tenemos que darnos cuenta que lo que dice Dios acerca de esto. Dios dice en su palabra también, en este mismo Salmo 36, continúa hablando del malvado, que profiere transgresión en su corazón. Esto no fue algo sin pensarlo, esto fue premeditado, esto fue planeado. Sabemos que hubo un francotirador que estuvo a más de 200 yardas de donde estaba sentado él, sentado simplemente, ¿verdad? Con una tienda, ¿verdad? Con una sombrilla para el sol. Estaba sentado en una silla con un micrófono hablándole a los jóvenes universitarios acerca de Dios, acerca de la Biblia. Pero el malvado profiere esta transgresión en su corazón. Y dice en el versículo 2, porque se halaga a sí mismo a sus propios ojos, hasta que su iniquidad es encontrada ser detestable. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de actuar sabiamente y de hacer el bien. Y esto lo pueden observar si usted busca videos de Charlie Kirk y estos debates, lo puede ver que ya no pueden soportar que se les diga la verdad. Que se les diga la verdad de la palabra de Dios y que sus argumentos sean totalmente destrozados. Porque ellos argumentan que todos los pensamientos y todas las opiniones y todas las ideas valen lo mismo, porque todos somos seres humanos. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que Dios es el verdadero y su palabra es la verdad. Y su palabra vale más que cualquier opinión de cualquier ser humano. Por la misma Biblia dice que sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y después continúa aquí, dice, conspira iniquidad sobre su cama, se coloca a sí mismo en un camino que no es bueno, no odia el mal, sino al contrario, se deja llevar por esto. Y esto llevó a esta acción tan extrema de quitarle la vida a aquel que estaba proclamando el cristianismo, que estaba proclamando los valores morales, que estaba proclamando la Biblia, porque esto es lo que él debatía y esto es lo que él buscaba. Y aún así en el cristianismo tradicional, ¿verdad? La gente piensa que Charlie está en el cielo, que desde allá está observando, pero tenemos que venir a la palabra de Dios para ver lo que dice. Nosotros sabemos que ahora él está dormido. Que ahora él no tiene conciencia alguna, él está como dormido, porque así se refirió Jesús al sueño de la muerte. Con respecto a Lázaro, decía él está dormido, pero voy a despertarlo, y ya había muerto. Pero sabemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 3, en el versículo 13, el apóstol Juan dice, y nadie ha ascendido al cielo, excepto quien bajó del cielo, el Hijo de Hombre, quien está en el cielo. Y por mucho que haya sido una buena persona y haya hecho cosas muy muy buenas, que en realidad es algo grandioso y maravilloso tratar de cambiar a un país de la iniquidad y de la perversidad y de la maldad a la palabra de Dios, a la moralidad, a los principios y las leyes de Dios. Aún así no ha subido al cielo. ¿Por qué? Porque nadie ha subido al cielo, no porque sea Charlie Kirk o lo que haya hecho o haya dejado de hacer. Pero vemos que también la Biblia habla de esta situación en Apocalipsis 17, porque Charlie Kirk ahora es un mártir. Él murió como un mártir. Él murió buscando traer a las personas a Dios, a la palabra de Dios, a los principios morales, a que la gente dejara el aborto, que dejara sus caminos de maldad y se volviera hacia Dios. Es como un profeta moderno que quizás no tenía en su totalidad todo el entendimiento, pero nadie lo tenemos en realidad. Él fue fiel a lo que sabía y vemos aquí lo que dice la Biblia acerca de personas que mueren así, a manos del enemigo. En el Apocalipsis 17:6 habla acerca de la profecía y dice, y vi a la mujer borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Charlie Kirk es uno de los mártires de Jesús. Él predicaba a Jesús, él creía en Jesús como su salvador personal y es uno de los mártires porque murió por eso,
murió por sus creencias, murió por enseñar acerca de Jesús, por enseñar acerca de la Biblia, por tratar de volver a los Estados Unidos a la moralidad y a los principios correctos. Es una gran tragedia. El día de hoy teníamos que hablar acerca de este suceso porque él fue una figura en el cristianismo en tratar de cambiar a este pueblo, de hacerlos, y por eso le puso el punto de cambio, el punto de retorno a su fundación. Pero sabemos que Charlie Kirk va a ser resucitado, porque en Juan 5 Jesús dijo lo siguiente en el versículo 28, no se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz y saldrán. Aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio, pero todos saldrán y Charlie Kirk también va a ser resucitado. Y si tuviéramos la oportunidad de hablar, ¿verdad?, con sus familiares, con su esposa, que está absolutamente devastada. Charlie tenía 31 años, tenía una hija de 3 años y un bebé todavía más pequeño. Y fue asesinado. Y esos niños van a crecer sin su papá. Pero van a saber lo que su papá hizo en tratar de cambiar a este pueblo, de volver a este pueblo a Dios, a la moralidad, a la Biblia. Y Charlie Kirk va a ser resucitado, pero no está en el cielo. Pero eso sería lo que le diríamos a la familia, a la esposa, que lo vas a ver de nuevo. Lo vas a ver de nuevo. Porque Jesús lo prometió, pero no está en el cielo celebrando con Jesús. Esto es algo muy doloroso, muy difícil cuando nos enfrentamos a la muerte, sobre todo con alguien que ha hecho tantas cosas por el avance de la verdad y del cristianismo. Porque esto es un camino. Y todos estamos en el camino, ninguno de nosotros hemos llegado al punto final de saberlo todo, de conocerlo todo. Pero si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, si usted está abriendo sus ojos a la verdad de lo que dice la palabra de Dios, con respecto a su verdad, a su palabra, es algo maravilloso. Porque Dios está llamándolo a ver las cosas en la verdad, a salir de una religión, a leer su Biblia, a estudiarlo, a entenderlo y a caminar con Dios, como Charlie Kirk hizo en su vida. Eso fue lo que él dejó como su legado. Por el momento, hoy me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.